Hola a todos, les habla su profesor Gerson Incapié. En esta tercera parte vamos a terminar de hablar de la cinemática, teniendo en cuenta que nos hace falta el tema de aceleración y caída libre. Entonces empecemos. Para el cuento de la aceleración, tenemos que considerar que en física la aceleración se considera como el cambio de la velocidad en el tiempo. Esta velocidad tiene que ser simplemente variable. Puede aumentar o disminuir. Diciéndolo de otra manera, la aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. Nosotros utilizamos en los términos cotidianos el término desaceleración para referirnos a aceleraciones negativas. Matemáticamente, la aceleración, como vemos aquí en la diapositiva, es simplemente el cambio de la velocidad, que sería la velocidad final menos la velocidad inicial, sobre el valor del tiempo que tarda ese cambio. Eso es lo que se conoce con el nombre de aceleración. En unidades del Sistema Internacional de Medidas, la aceleración se mide en unidades de velocidad sobre unidades de tiempo, es decir, metros por segundo sobre segundo, o como lo escriben en la mayoría de los libros, vamos a hablar de unidades de metros por segundo al cuadrado. Bueno, em, los términos de aceleración se aplican tanto en los cambios de valores de velocidad como los cambios de valores de rapidez. ¿Sí? La diferencia es que la aceleración sí es una magnitud vectorial. ¿Sí? Hay que considerar que dependiendo de la dirección de la aceleración, la velocidad se va a incrementar o va a disminuir. Por ejemplo, en el caso de este vehículo que vemos en la presentación, la dirección de la velocidad es hacia la derecha y la aceleración también es hacia la derecha. Quiere decir que el vehículo va a incrementar su velocidad de una manera positiva. Pero en el caso que tengamos que el valor de la velocidad tenga la dirección hacia la derecha y tuviésemos una aceleración en dirección contraria, estaríamos diciendo que el carro está desacelerando. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Un automóvil en una carretera recta acelera de 2.18 metros por segundo a 16.66 metros por segundo en un intervalo de 8 segundos. Me preguntan cuál es el valor de la aceleración en dicho intervalo. Solucionemos esta situación. El ejercicio planteado, tenemos que estos son los datos. La velocidad del vehículo en un instante 1 es de 2.18 metros por segundo. Esa vendría a ser la velocidad inicial. Y para el caso de la velocidad final, tenemos 16.66 metros por segundo. En un cambio, que en este caso sería nuestro valor de delta t, de 8 segundos. En las unidades de aceleración, tenemos que la aceleración sería el cambio de la velocidad sobre el cambio del tiempo, donde tenemos velocidad final menos velocidad inicial sobre este valor de delta t. Aquí tenemos que estos 16.66 metros serían la velocidad final, iniciando originalmente en 2.18 metros por segundo sobre el valor del tiempo que serían 8 segundos. En estas unidades tenemos pues en la calculadora que los valores 16.66 menos 2.18 me darían los 14.48 14.48 unidades de metros por segundo. Esto dividido entre 8 segundos, tenemos una aceleración de 1.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Esta sería la dirección de la aceleración. Recordemos que la aceleración siempre es un vector. Bueno, retomemos a la presentación. Para cuando hablamos de un movimiento rectilíneo con aceleración constante, hay que entender que la dirección de la velocidad va ligada directamente
con la dirección de la aceleración, ya que son magnitudes vectoriales. Cuando la velocidad y la aceleración son paralelas, recordemos que no necesariamente tienen que ir hacia la misma dirección. Entonces, en este orden de ideas, si la velocidad va, por ejemplo, hacia la derecha y la aceleración va hacia la derecha, el vehículo va aumentando su velocidad. Pero recordemos que al ser paralelos, también el vector aceleración puede estar indicando una dirección contraria para una aceleración negativa. Matemáticamente, nosotros tenemos el diagrama de velocidad contratiempo. Y en el caso del diagrama de velocidad contratiempo, nosotros vamos ya no a tener una línea totalmente horizontal, sino que en este caso sí vamos a tener una inclinación. En el caso de la gráfica velocidad contratiempo, para hallar esa inclinación o esa pendiente, vamos a tener un valor de delta V y un valor de delta T. Miremos en la ecuación que si cojo este cateto opuesto, que sería en este caso delta V, sobre el cateto adyacente delta T, ese sería la magnitud aceleración. Es decir, que esta inclinación me va a indicar a mí la aceleración. Miremos este ejercicio. En este ejemplo, me están diciendo de que un vehículo tiene dos intervalos de tiempo, que desde los 2 segundos hasta los 4 segundos pasó de una velocidad de 5.5 metros por segundo a 11.11 metros por segundo. Sustituyendo esos valores en esta ecuación, tenemos que la aceleración del vehículo es de 2.27 metros por segundo al cuadrado, que está representada en esta gráfica. Si veo en este intervalo, desde los 2 hasta los 4 segundos, tengo un cambio de velocidad de 5.5 y un cambio en el tiempo de 2 segundos. Eso me produce a mí una aceleración de 2.77 metros por segundo al cuadrado. Esta inclinación de aquí en adelante en el gráfico velocidad contra tiempo me va a indicar la aceleración. Para el gráfico, que ya es un gráfico nuevo, el gráfico de la aceleración, tenemos aceleración contra tiempo, teniendo en cuenta que para el caso de un movimiento rectilíneo con aceleración constante, esta aceleración siempre se va a mantener. Por lo tanto, en la gráfica me va a dar una línea totalmente horizontal. Entendámoslo matemáticamente con un ejercicio. Si yo, en el diagrama velocidad contra tiempo, tengo las siguientes líneas. Por ejemplo, una línea así, ya sabemos que este valor dependiente delta V sobre delta T me va a indicar a mí la aceleración. Puedo tener varias líneas que tienen diferentes inclinaciones. Esta inclinación, que sería para el caso de una aceleración 1, y esta para el caso de una aceleración 2 y aceleración 3, podría decir que el vehículo 1 o la aceleración 1 es mayor que el resto de las aceleraciones, pero todas estas aceleraciones vienen a ser positivas. ¿Listo? Estos serían tres vehículos con diferentes aceleraciones o tres partículas con diferentes aceleraciones, donde la que está con más pendiente próxima hacia los 90 grados tendría muchísimo más valor. Si ya hablo de una línea que es totalmente horizontal en el diagrama de velocidad contra tiempo, yo estaría diciendo que la inclinación es cero, es decir, la aceleración es cero. ¿Qué indica que la aceleración es cero? Que la velocidad en este caso es una velocidad constante para este valor de la velocidad. ¿Listo? Entonces, en el caso de las pendientes negativas, que tendrían más o menos estas formas, podríamos estar diciendo que en el caso de la gráfica velocidad contra tiempo, los valores de estas aceleraciones, llamemos aceleración 1, 2 y 3, estaríamos diciendo que son aceleraciones negativas para este caso. ¿Sí? Estas aceleraciones negativas me van a decir que en el caso del valor de A1, estaríamos hablando de que casi ese vehículo no tiene aceleración hacia atrás. Este tendría una aceleración media hacia atrás y este tendría el valor más grande en cuestiones de magnitud, pero también hacia atrás. Esto me indicaría las aceleraciones negativas. En el caso de la gráfica aceleración contra tiempo,
Ya sabemos que las líneas que nos dan son líneas totalmente horizontales. Para este caso de la primera gráfica, yo tendría que la aceleración 3 sería la más pequeña. Y hacia arriba estaríamos hablando de la aceleración 2 y la mayor de todas sería en este caso la aceleración número 1. Ese sería, en resumen, lo que me está indicando la gráfica velocidad contra tiempo y la gráfica aceleración contra tiempo. Retomemos a la presentación. Bueno, en el caso del gráfico velocidad contra tiempo, sigue estando el concepto que vimos para velocidades constantes, que el área bajo la línea que se describe en velocidad contratiempo me va a indicar en este caso el desplazamiento. ¿Sí? Si vemos esta área que ya no es un cuadrado como en las velocidades constantes, sino ya es un triángulo, lo puedo determinar a través de la fórmula base por altura sobre 2, donde yo sé que aquí la base va a ser el tiempo, como lo observamos acá, y la altura en este caso va a ser la velocidad. Lo divido entre 2 ya que es un triángulo y sustituyendo en este caso la velocidad como la aceleración por tiempo, vemos que esa área la vamos a considerar como la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido en 2. Esta sería, en este caso, el valor del área para calcular la distancia recorrida para un movimiento con aceleración. Es decir, que si yo miro la gráfica del desplazamiento o la distancia que recorre un cuerpo acelerado, va a ser la velocidad inicial por el tiempo, que ya sabemos que esta velocidad inicial por el tiempo es para velocidades constantes, pero tengo que sumarle la parte de la aceleración, que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si me fijo, esta ecuación ya es una ecuación, ya no es una ecuación lineal, sino es una ecuación parabólica que me produce en este caso este tipo de gráfica. ¿Listo? Y en este tipo de gráfica ya estaríamos hablando, retomemos el ejercicio anterior, que en diferentes intervalos de tiempo, ¿sí? Yo voy a tener incrementos constantes de velocidad. Miremos esta ecuación de acá abajo. Esta ecuación de acá abajo sí es una ecuación lineal, por lo tanto me daría en este caso la velocidad en cualquier punto del movimiento. Pero en el caso del desplazamiento, esta sería la ecuación que me determina las características del desplazamiento de un objeto que se está acelerando. Miremos las ecuaciones de aceleración. Al combinar las ecuaciones básicas que acabamos de deducir, recordemos que esto tiene que ver con el área del triángulo, esto tiene que ver con el cálculo de la distancia para velocidades constantes, esta es la definición de aceleración básica, yo puedo mezclarlas con la ecuación de velocidad media, que es sencillamente distancia sobre tiempo, y de ellas puedo con álgebra deducir nuevas ecuaciones como las que estamos observando en este gráfico. ¿Sí? Eh, una de las ecuaciones, o bueno, todas las ecuaciones que se pueden reducir para movimientos acelerados están en este resumen. ¿Sí? Tenemos en este caso que esto de acá es una ecuación lineal que me permite a mí conocer la gráfica de velocidad contra tiempo. Esto me va a permitir a mí hacer la gráfica de posición contra tiempo, que ya me daría una parábola. Esto me sirve para calcular en este caso las magnitudes aceleradas, pero sin conocer el tiempo. Si se dan cuenta, no tengo el tiempo. Y en esta ecuación estamos observando de que yo puedo saber la distancia cuando las velocidades varían sin conocer la aceleración. ¿Listo? Esta ecuación de abajo sencillamente es la velocidad media, conociendo las dos velocidades iniciales y finales, sacando un promedio. Esa sería la velocidad media. Bueno, para aclarar las ecuaciones puestas en las diapositivas, vamos a hacer los procedimientos matemáticos para comprenderlos mejor. Hay que aclarar que la notación de las ecuaciones no necesariamente son como aparecieron en las diapositivas, sino que de una manera más general llaman a la distancia como x
y utilizan otros términos para el caso de la velocidad inicial, ¿sí? Pero lo importante no es reconocer las ecuaciones como yo se las escribí, sino reconocer las ecuaciones como el significado de cada una de las magnitudes. Bueno, entonces, considerando para el caso de aceleraciones constantes, tenemos que la posición, en el caso concreto, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación es una ecuación general ya que incluye en este caso la posición inicial. ¿Sí? Hay que aclarar que las ecuaciones que se plantearon en las diapositivas me dicen que consideran que el tiempo inicial es en 0 segundos y que la posición inicial es en 0 metros. Por eso alcanzan a omitir ciertas particularidades. Bueno, otra de las ecuaciones básicas tenemos que en el caso de la aceleración tenemos el cambio de la velocidad sobre el cambio del tiempo. ¿Sí? Donde en este caso la velocidad que lleva el vehículo menos la velocidad inicial del vehículo sobre un tiempo, considerando de que arranca en cero, sería la otra forma de escribir esta ecuación. Si reemplazo esta aceleración en esta ecuación, pues voy a tener una ecuación nueva. ¿Cómo me quedaría? Que la posición en este caso es igual. Omitiendo la posición inicial, tengo velocidad inicial por el tiempo. Recordemos por qué la omito, porque estoy considerando que arrancan en el mismo intervalo. Cuando el ejercicio cambia, pues sencillamente tengo que, cuando el ejercicio cambia y no arranca en el punto original de 0 metros, pues sencillamente tengo en cuenta la referencia de la posición inicial para considerarla en esta ecuación. Entonces, retomando, tenemos que la posición va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio, en este caso, de la aceleración. Pero ¿quién es la aceleración? La aceleración en este caso es la velocidad menos la velocidad inicial sobre el tiempo, todo esto por el tiempo al cuadrado. Considerando esto, este tiempo se cancela con uno de estos tiempos y tengo que la ecuación se reduciría a un medio de la velocidad por el tiempo menos la velocidad inicial por el tiempo, considerando que quedó uno de estos tiempos multiplicando estos factores. En este orden, me quedaría que la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la velocidad por el tiempo menos un medio de la velocidad inicial por el tiempo me daría una ecuación que sería equivalente a la suma de las dos velocidades divididas entre 2 multiplicadas por el valor de t. ¿Sí? Y aquí tendríamos una de las ecuaciones nuevas que aparecen en las diapositivas. Bueno, ya considerando esta situación y viendo la fórmula de velocidad media, tenemos que la velocidad media es distancia sobre tiempo. ¿Sí? Pero si yo reemplazo esta distancia por la que acabo de calcular para movimientos acelerados, tengo que la velocidad más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo, que es lo que me acaba de dar el valor de x, y lo divido entre t, cancelando los t's, me queda la nueva ecuación de que la velocidad media la puedo calcular como la suma de la velocidad inicial con la velocidad final sobre 2, que sería otra de las ecuaciones que vemos en las diapositivas. Para obtener la última ecuación y tal vez una de las más usadas, hay que aclarar que de esta definición de aceleración yo puedo escribir ecuación como que el tiempo es igual a la velocidad o la diferencia de velocidades sobre la aceleración. En este caso, pasé la a dividir y el t lo subí a multiplicar para poder despejarlo. Matemáticamente sabemos que la distancia para movimientos acelerados, bueno, utilicemos el término que es, ¿sí? La distancia, como la estamos escribiendo, va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y para el caso de la velocidad media, yo voy a tener en este caso dos sustituciones. La velocidad media, que es la que tenemos acá, la voy a sustituir en la ecuación como velocidad más velocidad inicial sobre 2. Y en el caso del tiempo, según la ecuación que acabo yo de calcular,
tengo que esto es un factor equivalente a la velocidad menos la velocidad inicial, pero sobre la aceleración. ¿Sí? Si esto lo escribo de manera algebraica, me doy cuenta que lo que aparece en la parte superior es una diferencia de cuadrados y abajo voy a tener dos veces la aceleración. Despejándolo de una manera pues más acorde, voy a tener que este 2a pasaría a multiplicar por el x y voy a tener que 2ax es igual a esta diferencia de cuadrados, que la puedo escribir como la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado para obtener una de las ecuaciones que vimos en el resumen. Bueno, de esta manera vemos que todas las ecuaciones tienen su significado y que de alguna manera lo único que hay que hacer es reconocer cómo funciona la distancia, cómo funciona en este caso la velocidad para el caso de movimientos acelerados. Recordemos que en el caso de la velocidad, la mejor forma de escribir esta ecuación que estoy señalando acá es decir que la velocidad en cualquier punto es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esto me da una ecuación lineal, mientras que esta me da una ecuación parabólica para los correspondientes gráficos posición contra tiempo, en el caso de esta ecuación, y velocidad contra tiempo para el correspondiente de esta ecuación. Bueno, hagamos un ejercicio aplicativo donde veamos qué tipo de ecuación tenemos que utilizar. Hagamos un ejemplo donde evidenciemos las gráficas de posición contratiempo, velocidad contratiempo y aceleración contratiempo. Supongamos el siguiente ejercicio. En una vía que tiene este como punto original y tiene un largo, por ejemplo, de 100 metros, un vehículo está originalmente en reposo. Eso quiere decir que la velocidad inicial es de 0 metros por segundo y acelera en la dirección de la vía a un valor de 4 metros por segundo al cuadrado. Me piden averiguar cuánto es el tiempo que tarda este vehículo en recorrer esa distancia y adicional a eso me solicitan hacer los gráficos de posición contra tiempo. Entonces, recordando las ecuaciones, sabemos que las ecuaciones generales, o al menos las que vimos en la presentación, me dicen que para la posición contratiempo tengo esta ecuación. Y si me doy cuenta, en esta ecuación, lo que yo tengo como valores de cero va a ser, en este caso, la posición inicial que es cero, la velocidad inicial que es cero, por lo tanto, la ecuación simplemente se me resume a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, donde tengo que esto es un medio de la aceleración, que es 4 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Si yo me doy cuenta, sustituyendo esta posición como la posición final, tengo sencillamente de que 100 metros, que es lo que tengo que recorrer, es igual a un medio de 4 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Despejando, yo sé que este 2 con este 4 me daría la mitad. Esta mitad pasa a dividir y me quedaría que 100 metros sobre 2 me daría tiempo al cuadrado. Matemáticamente, despejando t, me da una raíz, en este caso de 50 en unidades de segundo. En la calculadora, yo veo que la raíz cuadrada es 7.7 segundos. ¿Listo? Este sería el tiempo que demora el vehículo en llegar a los 100 metros de carretera. ¿Listo? Con estos datos yo ya puedo graficar la posición respecto al tiempo. Ya sé que por acá en 2, 4, 6 8, por aquí sería 7, más o menos 7.7 unidades en segundos y una distancia que en este caso la voy a escribir en metros. Voy a tener que por acá pueden ser, por ejemplo, supongamos que acá van a ser 100 metros. En este punto llegaría el objeto
a la meta. Recordemos que no es una línea recta, ya que estamos hablando de que es un movimiento acelerado. Esto sería en este caso una parábola, ¿sí? Donde se incrementaría en este caso cada vez más en proporción el desplazamiento segundo a segundo. Bueno, para el caso de la gráfica de velocidad contra tiempo, me doy cuenta que inicialmente el vehículo estaba con una velocidad de cero, como lo observamos acá, ¿sí? Y pasado, en este caso, 7 segundos aproximadamente, me gustaría saber cuál es esa velocidad final. Entonces, para eso uso otra de las ecuaciones que vimos, que dijimos que sería la de ecuaciones lineales, que me daría que la velocidad inicial por la aceleración por el tiempo me daría la velocidad en cualquier instante. En este caso, la velocidad inicial es cero y como sé que la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado y alcanzó a demorarse 7.07 segundos. Estos segundos con estos segundos se van y me quedan unidades de velocidad en la calculadora. Si yo cojo los valores de 7.07 y lo multiplico por 4, me da que el vehículo tenía una velocidad de 28.28 metros por segundo. Por acá, supongamos, el vehículo ya va a 28.28. Recordemos que las unidades son metros por segundo. ¿Sí? Aquí, en este caso, a los 0.07 tendríamos una línea, ya que la pendiente, en este caso de esta línea, me indica la aceleración que es de 4 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Para el caso de la gráfica aceleración contra tiempo, voy a tener una línea totalmente horizontal en 4 unidades metros por segundo al cuadrado para el caso de la aceleración. Bueno, este sería un ejercicio básico donde describimos el movimiento de una partícula que está acelerada, describimos un gráfico de posición contratiempo y un gráfico de velocidad contratiempo y un gráfico de aceleración contratiempo para describir todo este movimiento. Bueno, de esta manera damos por terminada la tercera parte de la unidad de cinemática que tiene que ver con movimientos acelerados. En la cuarta parte, el próximo video va a estar relacionado solamente con caídas libres. Hasta luego.